Muy buenos días, estimados doctores. Un buen día, un buen inicio de jornada. Vamos a continuar con la clase programada para el día de hoy, ¿no? Como el día de ayer también estamos viendo la parte hepática. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la pancreatitis aguda y crónica. Colegas, si me podrían decir si se puede ver la presentación, el audio, por favor. Listo. Entonces, empezamos con la pancreatitis aguda y crónica. Este es un tema, bueno, igual, ¿no? De mucha relevancia que ha sido igual muchas exámenes igual de previos, ha sido igual un tema muy abordado del tema. Entonces, como siempre vamos a empezar con un caso clínico para poder quedar más claros y obviamente que sea más recordatorio lo que es el tema, ¿no? Entonces, miren que el caso clínico que presento es un paciente masculino de 52 años con antecedente de obesidad, un índice de masa corporal de 32 kilos por metro cuadrado y una colecitis diagnosticada hace 2 años sin resolución quirúrgica, ¿no? Vamos a pedir, por favor, los micrófonos que lo pongan en silencio. Ya. Entonces, este paciente de 52 años, ¿no? Obeso, un cuadro, pues, una colitiasis, ¿no? Entonces acude por un dolor abdominal intenso de inicio súbito, ¿no? En el epigastrio, descrito como perforante, ¿no? Terebrante. Conización en bandas en el dorso. El cuadro se acompaña de náuseas y múltiples episodios de vómitos alimentarios. Dentro de los signos vitales, ¿no? El paciente está taquicárdico, taquipneico, con una fiebre de 32,2 grados centígrados, ¿no? El abdomen distendido con ritos hidroaéreos disminuidos, dinámico, ¿no? Dolor marcado a la palpación profunda en el epigastrio y presencia de rigidez muscular. Entonces aquí hay datos, ¿no? De alguna irritación peritoneal. Ligera ictericia de escleras, no se observa de Cullen ni de Gershon. Dentro de los exámenes complementarios, miren que dentro de está la lipasa sérica con 1200 unidades litro, como referencia toman 160, lo que representa un aumento mayor a 3 veces del valor normal, ¿no? Entonces, el valor de- que va incrementando la lipasa es 3 veces mayor al límite de la referencia. La milasa de 900 unidades litro y la LP, ¿no? Y también se encuentra elevada, mayor a 3 veces de lo normal, ¿no? El límite normal sugerido de etiología biliar, ¿no? Por el incremento, ¿no? El ALT sugiere un incremento o en una fase obstructiva, ¿no? El hematocrito está con elevación, una hemoconcentración marcada, ¿no? Según la gravedad, tiene una hiperocemia inicial y la ecografía reportada de este paciente revela una vesícula biliar con múltiples litos superior y dilatación de la vesícula biliar extrahepática de 8 milímetros, ¿no? La cabeza del páncreas aumentada de volumen y edematosa. Entonces, con todo esto, pues llegamos a ese diagnóstico diferencial, ¿no? Dada la presentación, se considera las siguientes entidades, ¿no? A confirmar, ¿no? Una perforación de víscera hueca, una úlcera péptica, pues puede descartada por ausencia de aire libre subdiafragmático, ¿no? La perforación de la úlcera péptica, ¿no? La característica es que hay una límite de aire libre subdiafragmáticos, ¿no? Y la isquemia mesentérica aguda se consideró por la intensidad del dolor, pero los niveles de lipasa y de ecografía orientan al páncreas. Y la obstrucción intestinal no existe, que puede ser otro diagnóstico diferencial, marcada mediante la ecografía y la naturaleza del dolor no es cólico intermitente, ¿no? Entonces, de todos estos, ¿no? Tenemos esos diagnósticos diferenciales para hacer un diagnóstico de un dolor abdomen agudo, ¿no? Dentro de la perforación de vísceras huecas, la parte mecánica obstructiva, y para concluir con el diagnóstico definitivo, que es la pancreatitis aguda Doc, interedematosa. ¿Sí?
Mil disculpas que lo interrumpa. No sé si es posible que pueda retirar a las personas que tienen el micrófono abierto. No nos dejan entender lo que está tratando de explicarnos, por favor. Ya, está bien, ahorita vamos a, por favor, Gracias. nuevamente vamos a pedir a los colegas que están con el micrófono, pero igual los vamos a, bueno, ya los estamos silenciando. Bueno, creo que ya nuevamente, concejales, por favor, los micrófonos. Ahora sí, ya lo tenemos. Perfecto. Ya vamos a continuar. Bueno, entonces, con todo el cuadro clínico, para los doctores que no les ha dejado escuchar, ahora ya no estamos con interferencia, ¿no? Entonces, este cuadro clínico, ¿no? El paciente masculino de 52 años con el dolor abdominal intenso, ¿no? Característico de un dolor abdominal agudo, ¿no? Entonces, ahí vemos un paciente taquicárdico, taquimeico, ¿no? Con incremento de la lipasa sérica y también la amilasa, ¿no? Dentro de los laboratorios para una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, el que tiene mayor sensibilidad específica para el diagnóstico, pues la lipasa sérica, ¿no? Y dentro de el contexto, ¿no? Que decíamos que el hematocrito y el BUN también lo menciona el texto, ¿no? Como dos marcadores de gravedad, ¿no? Si bien es la hemoconcentración, ¿no? El hematocrito también es un marcador de gravedad por obviamente el acúmulo de líquido, ¿no? Retroperitoneal que provoca la pancreatitis. Entonces, la hiperazoemia inicial y la hemoconcentración, ¿no? Un hematocrito elevado son criterios de gravedad, ¿no? Dentro de eso, la ecografía reportando que hay una vesícula biliar con múltiples litos en su interior y dilatación, ¿no? Tenemos eh, causas de un posible origen biliar y obviamente viendo que el cabeza de páncreas está aumentado y está edematoso, ¿no? Entonces, como decíamos, dentro de los diagnósticos diferenciales, un momentito, por favor, vamos a silenciar a unos. Ya. Entonces, como hemos ido explicando, el diagnóstico diferencial que menciona los principales diagnósticos diferenciales, ¿no? Aplicados a este caso clínico, podemos ir desde una perforación de víscera hueca, ¿no? Y obviamente lo descartamos porque tiene que ver a la ausencia de aire libre subdiafragmático, ¿no? Es una característica de la úlcera péptica perforada, ¿no? De la isquemia mesentérica aguda, que se consideró la intensidad del dolor, pero los niveles de lipasa y la ecografía orientan al páncreas, ¿no? Entonces aquí un diagnóstico clínico diferencial, pero laboratorialmente con los laboratorios del perfil pancreático y la ecografía pues orientan más a una pancreatitis aguda, ¿no? Y la obstrucción intestina mecánica descartada mediante la ecografía y la naturaleza del dolor, ¿no? Que no es un cólico intermitente cuando se presenta, es un cólico intermitente en la obstrucción intestinal mecánica, ¿no? Entonces es ahí donde ya se llega a la pancreatitis aguda, ¿no? Biliar, intersticial y edematosa, porque hay tres criterios, ¿no? Y estos criterios son muy importantes para el diagnóstico de la pancreatitis aguda, ¿no? Y obviamente de origen biliar, intersticial, edematosa, que lo vamos a ir viendo por los criterios tomográficos, pero los tres criterios diagnósticos del dolor típico, la elevación de las enzimas, ¿no? Mayor a 3 veces del valor de referencia y los hallazgos compatibles o ecográficos compatibles. Estos criterios de gravedad, ¿no? Inicial son los que también se pueden añadir, ¿no? Como el hecho de la respuesta, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que prácticamente engloba la taquicardia, la apnea,
la fiebre y la hemoconcentración, ¿no? Que son un síndrome de respuesta, que es el famoso SIRS, ¿no? Entonces, a este paciente, con los tres criterios de diagnóstico, y actualmente hay dos de tres, ¿no? Dos de tres de criterios de diagnóstico, es el dolor típico, el diagnóstico laboratorial de las enzimas y la ecografía compatible con la pancreatitis, ¿no? Entonces, para todo eso, vamos a responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los tres criterios que confirman el diagnóstico de la pancreatitis aguda en este paciente? Entonces, dolor abdominal sugerente, ¿no? Epigastrio con irradiación al dorso, ¿no? Tenemos el criterio del dolor típico, ¿no? Un dolor sugerente de una pancreatitis aguda con las características, ¿no? Los niveles de lipasa o amilasa, en este caso, que tienen que estar elevados 3 veces del límite superior normal. Es el segundo criterio, ¿no? Y que tiene que ver hallazgos característicos en los estudios de imagen, ¿no? Ya sea tomográficos, imaginológicos, como la ecografía reportada de un origen biliar, incluso el páncreas, que nos da datos de un incremento de eso. ¿Qué hallazgos de laboratorio en este paciente sugiere fuertemente que la causa es biliar, ¿no? El aumento del ALT como una enzima que se incrementa en un patrón obstructivo, ¿no? Por arriba del triple del límite superior normal. Entonces, al incrementarse la ALT, ¿no? Entonces nos da un origen biliar, ¿no? Un patrón obstructivo, ¿no? Que esto nos va a orientar más a una causa biliar, ¿no? De acuerdo a los criterios de Atlanta, ¿no? Que en el texto también pone mucho énfasis en los criterios de Atlanta, cómo se define una pancreatitis intersticial, ¿no? Observada inicialmente. Entonces, ¿cómo lo definimos? ¿No? Es la inflamación aguda del parénquima pancreático y tejidos peripancreáticos, sin necesidad hística identificada en la tomografía con contraste, ¿no? Entonces, así lo define, ¿no? Una pancreatitis intersticial, ¿no? Que es la fase inicial de la pancreatitis aguda, ¿no? Como una inflamación aguda del parénquima y tejidos peripancreáticos, sin necrosis cística identificada, ¿no? En la tomografía con contraste, ¿no? ¿Por qué este paciente presenta hemoconcentración y el nitrógeno glicosídico elevado? Estos dos parámetros identificados dentro de la pancreatitis pues es debido a la pérdida de plasma hacia el espacio retroperitoneal y la cavidad peritoneal, lo que genera una hipovolemia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay hemoconcentración? ¿Por qué hay un incremento del hematocrito y el BUN se encuentra elevado? Porque hay ya datos de hipovolemia, ¿no? Por fuga o líquido acumulable en espacios retroperitoneal y la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, también es un criterio, ¿no? De gravedad dentro de la hemoconcentración y el incremento del nitrógeno glucosérico, ¿no? ¿Qué puntaje de la escala BISAP tendría este paciente? Vamos a ir revisando que tendría al menos 3 puntos, ¿no? ¿Cuáles los caracteriza, ¿no? El nitrógeno hidroclorosérico elevado, la presencia de SIRS, ¿no? Los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? La taquicardia, la taquipnea, la fiebre, ¿no? Y obviamente la edad y el derrame también son, esto vamos a ir viendo según la evolución, lo que indica mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Dentro de los criterios de inicial. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico inicial de esta pancreatitis según la teoría de la autodigestión? Entonces, la teoría de la autodigestión nos habla de la activación prematura de las enzimas proteolíticas, ¿no? Especialmente con el tripsinógeno a tripsina, y obviamente esto dentro de la célula sinal va a llegar a hacer una fisiopatología de la autodigestión, ¿no? Por la activación del tripsinógeno. Los factores de riesgo de gravedad presenta, ¿qué factores de riesgo presenta este paciente? ¿No? Además de los laboratorios, pues la obesidad, ¿no? Que puede presentar este paciente al desarrollar, ¿no? Estos factores de riesgo como tal, ¿no? Pensar en una pancreatitis aguda. Si este paciente desarrolla una colección de líquido después de 4 semanas, ¿no? En la pancreatitis intersticial, ¿cómo se denominaría? Según tiempo, ¿no? Después de las 4 semanas es un pseudoquiste pancreático. Es el tiempo para la formación de un pseudoquiste pancreático. Entonces, hay
está delimitado dentro de después de las 4 semanas, ¿no? Al mes del inicio de una pancreatitis intersticial. ¿Qué papel juegan las células ese del duodeno en la fisiología pancreática normal? Pues liberan la secretina en respuesta al ácido gástrico, lo que estimula la secreción de agua y electrolitos, ¿no? En las células ductales. Por eso es que, recordando, ¿no? En la parte del líquido pancreático, pues es un líquido con pH mayor a 8, ¿no? Y eso tiene que amortiguar el pH gástrico que va llegando hacia el duodeno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre la amilasa y la lipasa en el diagnóstico? La lipasa es más específica para el páncreas, ¿no? Tiene la de mayor especificidad, ¿no? Y permanece elevada por al menos de 7 a 14 días, ¿no? Frente a 3 a 7 días de la amilasa. Y es la prueba de elección, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba de elección, ¿no? Con mayor sensibilidad o especificidad para el diagnóstico de esta patología, es la lipasa, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura en estar presente? De 7 a 14, o sea, 2 semanas, ¿no? Que puede estar incrementado y es la más específica, versus a la amilasa, ¿no? Que esta prueba pues es corta y es menos específica, ¿no? Entonces, para hablar de esta pancreatitis aguda, recordando, ¿no? Que esta pancreatitis aguda es un proceso de autodigestión glandular, ¿no? Entonces recordarán, aquí tenemos el páncreas, ¿no? Con toda la fisiología y la anatomía eh, ya establecida, ¿no? Desencadenado por la activación prematura de enzimas digestivas, ¿no? La primera teoría de autodigestión, igual indica en el texto, por la activación de tripsina, ¿no? Y obviamente, al comprender su origen fisiológico, se eleva para dominar su manejo clínico, ¿no? Ya sea los dos primeros orígenes que mantiene el texto, ¿no? Y obviamente esto de carácter epidemiológico por la primera causa biliar, ¿no? Acompañada de segunda causa que es de causa alcohólica, ¿no? Entonces, es el principal diagnóstico gastrointestinal en diferentes pacientes, ¿no? Y la incidencia es de más de 250.000 hospitalizaciones anuales, ¿no? De 15 a 45 por 100.000 personas, ¿no? Entonces, esta incidencia va creciendo dentro de eso, ¿no? Entonces, este la teoría de la autodigestión, ¿no? Como mencionamos, son producidas, o las enzimas son producidas para la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos, ¿no? Dentro de las enzimas que tienen la amilasa, la lipasa, la tripsina, ¿no? Entonces son producidos por las células acinares que conforman el páncreas. Y para todo esto, obviamente, el líquido pancreático, ¿no? Está en el ductus pancreático, va secretándose bicarbonato, ¿no? Por las células ductales, ¿no? ¿Para qué? Para neutralizar el ácido gástrico y crear un pH óptimo para la acción de las enzimas, ¿no? Entonces, estas células acinares liberan las enzimas que eh, van a lisar las proteínas, grasas y carbohidratos, y las células ductales son las que van a eh, liberar el bicarbonato para que neutralice el pH ácido del pH gástrico, ¿no? Del ácido gástrico. Entonces, esas funciones tomarlas en cuenta, ¿no? De dónde se secretan, qué células son las que van a secretar las enzimas y qué células el bicarbonato, qué células el bicarbonato, ¿no? Entonces, para eso tenemos mecanismos de autoprotección, como el páncreas evita la autodigestión, ¿no? Para eso el páncreas posee múltiples sistemas de seguridad redundantes, ¿no? La pancreatitis aguda ocurre cuando estos mecanismos fallan, ¿no? Estos mecanismos que evitan la autodigestión, ¿no? Como el empaquetamiento enzimógeno, ¿no? De las enzimas. Las proteasas se sintetizan y almacenan como precursores inactivos, ¿no? En gránulos de zimógeno. Es una forma de prevención de la autodigestión. El equilibrio, ¿no? De la hemostasis del calcio intracelular, que son bajas concentraciones de calcio citosólicos, promueven la destrucción de la tripsina activado espontáneamente, ¿no? Entonces, el calcio intracelular también en bajas concentraciones, como menciona, promueven la destrucción de la tripsina.
Otro equilibrio es el equilibrio ácido-básico, ¿no? Un pH adecuado previene la activación de enzimas prematuras. Entonces, un desequilibrio ácido-base también puede generar una activación prematura de estas enzimas. Y como cuarto son los inhibidores de la tripsina, ¿no? La síntesis de los inhibidores de como por ejemplo, una enzima inhibidora del tripsinógeno que se inactivan hasta el 20% de la actividad de la tripsina intracelular. Entonces, son estos cuatro mecanismos de protección frente a la teoría de la autodigestión, ¿no? La homeostasis del calcio, el equilibrio ácido-base, el empaquetamiento de simógenos y obviamente la síntesis de inhibidores del tripsinógeno, ¿no? Para evitar la formación de tripsina. Entonces, ¿cuáles son las etiologías, ¿no? Según porcentaje, la primera causa que puede ser, ¿no? Estas llevadas al contexto del examen, ¿no? Que siguen manteniéndose, ¿no? Etiologías que inician la cascada inflamatoria, ¿no? Todavía sigue siendo la primera causa de 30 a 60% cálculos biliares. Como segunda causa, del 15 al 30% las de causa el alcohol, ¿no? Entonces, las de cálculo biliares, el riesgo es 4 veces mayor, ¿no? Con los cálculos menor a 5 milímetros, tiene que estar presente en el diámetro de los cálculos o de los litos biliares, ¿no? Entonces, esta también ha sido otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiene que medir, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser, ¿no? Medio centímetro o 5 milímetros, que es el rango para tener mayor riesgo o mayor eh, riesgo de llevar una Profesor, pancreatitis aguda, ¿no? Las de causa alcohólica, solo es una pequeña fracción de alcohólicos, ¿no? De 5 a 100 mil, pero es la segunda causa dentro de las etiologías comunes, ¿no? Al desarrollar, obviamente, estos factores, ¿no? Dentro de ellas, como verán, hay diferentes, menor porcentajes, como por la hipertrigliceridemia, ¿no? Típicamente con niveles mayor a 1000 miligramos por decilitro, ¿no? Por de triglicéridos, que es otra causa que puede llevar en un 1 a 4% de las pancreatitis, ¿no? El 5 al 10% son post RCP, ¿no? La endoscopía retrógrada endoscópica, que es obviamente el riesgo disminuye con endoprótesis e indometacina, ¿no? Que es un factor también predisponente para una pancreatitis post-RCP. Fármacos que se asocian a una pancreatitis aguda, está la cetoprina, ¿no? El 6-mercaptopurina, estrógenos, ¿no? Dentro de los principales fármacos que mencionan, ¿no? En menor porcentaje que son causas de pancreatitis. Ya las otras en menor porcentaje, las últimas, las idiopáticas, autoinmunes, traumáticas o hereditarias. Pero de estas, ¿no? Siempre tener en cuenta las de mayor causa, ¿no? Y aquellos fármacos o la hipertrigliceridemia que es de 1 a 4%. La patología en tres fases, ¿no? En un proceso de destrucción celular amplificado, ¿no? Amplifica la inflamación. La primera fase, ¿no? Que se activa es la activación intrapancreática, ¿no? Es una chispa inicial. En esta fase, ¿no? Prácticamente la activación prematura del tripsinógeno. Se rompe los cuatro elementos del equilibrio de la autodigestión que estábamos mencionando de diapositivas previas. Esta activación prematura del tripsinógeno a tripsina dentro de la célula acinar mediada por hidrolasas lisosómicas como la catepsina, ¿no? ¿Ve? Entonces, la tripsina activada inicia la autodigestión y el daño de las células acinares. Para llegar a una fase 2, ¿no? Que va a haber el reclutamiento y la activación de leucocitos. En esta parte hay una amplificación local. Entonces, el daño acinar provoca la quimioatracción y secuestro de neutrófilos y macrófagos en el páncreas, ¿no? Aquí hay una respuesta inflamatoria local, ¿no? Donde ya hay la participación de neutrófilos activados, intensifican la reacción inflamatoria, creando un ciclo vicioso, ¿no? Para llegar a ser amplificado, donde ya hay efectos sistémicos, ¿no? Ya se empieza a ver una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Donde estas enzimas proteolíticas y las citocinas liberadas al pasar a la circulación provocan el daño vascular, el edema y la necrosis, pudiendo culminar
en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que eran característicamente los criterios de CIRS, ¿no? La taquicardia, la taquipnea, ¿no? La fiebre, la leucocitosis o leucopenia, ¿no? Dentro de estos criterios para CIRS, llegando a, se puede llegar a afectar a los pulmones en mayor porcentaje. De estos, al cual es el más frecuente, es al lado izquierdo, ¿no? Y provocando un síndrome de respuesta inflamatoria y un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Llegando a comprometer también la parte renal y llegando a una falla multiorgánica, ¿no? Esto obviamente producido por las enzimas proteolíticas, ¿no? Que afecta al pulmón y a los riñones, ¿no? Entonces, estas son las tres fases de la amplificación inflamatoria de la pancreatitis aguda, ¿no? Llegando a una falla multiorgánica. El cuadro clínico reconociendo los signos en la inflamación pancreática, ¿no? La característica de ser intenso, constante y cerebrante, ¿no? Y la localización, obviamente, del epigastrio, llegando a ser un dolor típico en la irradiación hacia el dorso del tórax, asociados a náuseas, vómitos y distensión, ¿no? Y hallazgos de la exploración física, ¿no? Los generales prácticamente. Obviamente el paciente está ansioso, con febrícula taquicárdica, ya puede estar con un paciente inestable, hipotenso, ¿no? Shock, que puede ser ocurrir por la hipovolemia, por el secuestro de líquido, ¿no? A nivel del retroperitoneo, ¿no? Que eso va a llevar a la hemoconcentración y al incremento de la NUS, ¿no? Del perfil renal por la hipovolemia, ¿no? Que existe y la acumulación de líquidos retroperitoneal, ¿no? Y los signos característicos, ¿no? De Turner y Gray Turner, que es prácticamente a nivel de flanco en el signo de Turner y periumbilical de Cullen, ¿no? Esto característico porque ya que hablamos de una pancreatitis necrótica hemorrágica, ¿no? Entonces son signos raros, ¿no? Colegas dicen que tal vez alguno de ustedes, o bueno, personalmente una vez se ha ido presentando, en este no es un característico, los signos frecuentes, ¿no? Ya una fase avanzada, hemorrágica, se presentan este tipo de signos clásicos, ¿no? De Cullen y de Turner, ¿no? Entonces, el diagnóstico de certera es la regla de dos o tres que menciona, ¿no? ¿Cuáles son estos tres criterios, ¿no? Para el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Se establece cumplir dos de tres, el dolor abdominal característico, ¿no? Típico en el epigastrio, ¿no? A menos con irradiación al dorso, ¿no? El segundo criterio, la elevación de las enzimas, ¿no? Tres veces el valor normal por encima del límite superior normal, ¿no? Entonces, de estas dos, ¿cuál es la más específica? La lipasa, ¿no? Tomar en cuenta, la lipasa es la que tiene mayor especificidad. Los niveles no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. El hecho de que la lipasa está 3, 4, 5 veces elevado, no se correlaciona de que el páncreas está llegando a una necrohemorrágica, ¿no? Entonces no hay una correlación. Esto es para un fin diagnóstico y ser más específico, ¿no? Y los hallazgos de imagen, ¿no? Que confirman signos confirmatorios de pancreatitis aguda en estudios de imagen, ¿no? En tomografía computarizada o una resonancia que puede ser, De que el obviamente, médico le dijo el internista, la le misma. dijo, ¿Ya? como autólogo, digamos, porque había tenido mucho Vamos tiempo, a y no conseguimos. cortar, por favor, los audios. Larga una entonces. A ver, Nada, hasta para ir mucho, no sirve. Oye, ya lo hemos silenciado. Mil disculpas por... Ahora sí, continuamos. Entonces, tomar en cuenta los tres criterios, ¿no? Que hemos mencionado. Y más allá de la amilasa y la lipasa, marcadores de laboratorio clave, ¿no? Otros hallazgos que también tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Como la hiperglucemia, ¿no? Por respuesta, esto es más que todo una respuesta al estrés, ¿no? Y cambios hormonales que está pasando, está fijando la inflamación sistémica, ¿no? La hiperglucemia también puede ser característico de una pancreatitis aguda con compromiso endocrinológico, ¿no?
que puede llegar a la hiperglucemia. La hipocalcemia presente en el 25% de los casos, ¿no? Y esto es multifactorial, ¿no? Puede ser otra característica. Hemos mencionado, ¿no? La disminución del calcio también puede ser un factor agravante de la pancreatitis aguda, ¿no? Porque desequilibra el mecanismo de la autodigestión, ¿no? Y las hiperbilirubinemia que obviamente caracterizan un 10% y nos orienta a un patrón obstructivo, a un proceso de un origen biliar. La leucocitosis, ¿no? Un indicador de respuesta inflamatoria que también está dentro de los criterios de CIRS, ¿no? La hemoconcentración, ¿no? Signo temprano de la enfermedad más grave debido a la pérdida de plasma, ¿no? Hemos mencionado que la hiperazoemia, por eso está acá, doctores, ¿no? La hiperazoemia y la hemoconcentración como signos de alerta y obviamente de mortalidad. Es estos dos criterios de laboratorio clave, ¿no? Para identificar, o sea, son datos directos de mortalidad y de gravedad. Paciente con hemoconcentración y con incremento de la hiperazoemia, pues reflejan prácticamente un incremento de la gravedad y mortalidad, ¿no? Y la elevación de la ALT, ¿no? Que tiene que estar por encima, ¿no? Del límite superior normal. Y es ahí donde vemos y vamos a confirmar una alta especificidad para la pancreatitis, pero de origen biliar, ¿no? Una litiasis. Entonces, son puntos claves que tenemos que tomar en cuenta respecto a esto, ¿no? La estratificación de la gravedad, ¿no? La clasificación de Atlanta es la que está manejando y está poniendo hincapié en el texto. La gravedad se define por la presencia y duración de la insuficiencia orgánica y la existencia de complicaciones locales, ¿no? O sistémicas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define Atlanta? Esto ya desde el 2012 se ha ido actualizando en el 2021, ¿no? La estratificación de la gravedad según Atlanta. La pancreatitis aguda leve, ¿no? Una pancreatitis aguda leve, pues no hay datos de insuficiencia orgánica, ¿no? No hay compromiso respiratorio, cardiovascular o renal, ¿no? Sin complicaciones locales o sistémicas y típicamente esta pancreatitis aguda leve se resuelve dentro de la semana, ¿no? De inicio del cuadro clínico. Entonces, prácticamente esta pancreatitis aguda leve tiene una resolución a la semana, ¿no? Ya una pancreatitis aguda moderada grave, ¿no? Ya se caracteriza porque hay una insuficiencia orgánica transitoria, menos de 2 días, ¿no? O con complicaciones locales o sistémicas, ¿no? Entonces aquí hay la insuficiencia orgánica, ¿no? Que puede ser respiratorio, renal, ¿no? Pero esta puede tener menos de 48 horas. Y la insuficiencia, sin insuficiencia orgánica persistente. Entonces no persiste la insuficiencia orgánica. Esto lo llamamos una moderada grave. Cuando ya es una aguda grave, cuando los criterios es la insuficiencia orgánica que persiste mayor a 48 horas, puede ser de un solo órgano o puede llegar a una falla multiorgánica, ¿no? Ahí vemos renal, respiratoria y cardiovascular, y la mortalidad aumenta drásticamente, llegando hasta el 50% si hay una falla multiorgánica. Entonces, ¿cómo lo clasifica Atlanta? Una pancreatitis aguda leve, moderada grave y una aguda grave, dependiendo de qué, de la repercusión a una complicación local y sistémica, ¿no? Viendo el tiempo de duración de la resolución de estas, ¿no? Entonces, la evolución tomográfica, ¿no? Según la evolución a la necrosis de la inflamación, a la necrosis tabicada o el famoso WON, se llama la necrosis tabicada, ¿no? Del páncreas. Con contraste es la mejor opción, ¿no? Para evaluar las complicaciones en pacientes que no mejoran después de la semana, ¿no? Hemos dicho que es una pancreatitis aguda leve, ¿no? Según la clasificación de Atlanta. Entonces, los hallazgos característicos, ¿no? Que iniciales son sutiles, con leves adherencias peripancreáticas, ¿no? No hay adherencias, aquí vemos el páncreas en la imagen A, ¿no? No hay características, ¿no? De una adherencia
a órganos vecinos, ¿no? En la semana uno desarrolla la necrosis, ¿no? Extensa, visible como una ausencia de realce, no hay una delimitación, ¿no? Del páncreas bien específica como el cuadro A, ¿no? Y en la semana 2 donde ya hay unas zonas necróticas, evolucionan a una acumulación necrótica aguda con colecciones heterogéneas, ¿no? Dentro del páncreas ya existen colecciones heterogéneas, ¿no? Sin una pared definida, que pierda la definición del páncreas y hay colecciones heterogéneas en la semana 2, ¿no? Y en la semana 5 donde esta necrosis, ¿no? Acumulada, aguda, pues se delimita, ¿no? Se empieza a encapsular, madura, formando el WOR, ¿no? Una necrosis tabicada, ¿no? Prácticamente aquí vemos una necrosis tabicada con una pared inflamatoria bien definida, ¿no? Entonces, los famosos WONT, la necrosis tabicada aguda, ¿no? Se va formando en semanas, a la quinta semana, ¿no? Ya estos pacientes que no mejoran después de la semana, ya bien, vamos viendo la evolución que presentan, ¿no? De la ausencia de la realce del páncreas, se forma ya la necrosis acumulada, ¿no? Con una pared mal definida, y al final, la semana quinta ya se forma ya madura esta necrosis y se va formando la pared, ¿no? Con un realce. Esto obviamente se puede identificar con mayor precisión, obviamente, una tomografía de abdomen con contraste, ¿no? Entonces, de nada sirve tener una tomografía sin contraste para poder delimitar esto, ¿no? Las definiciones morfológicas según Atlanta, ¿no? La terminología precisa es fundamental para la comunicación y el manejo, ¿no? Se distinguen las colecciones asociadas a la pancreatitis intersticial de las asociadas a la pancreatitis necrosante. Entonces, la pancreatitis intersticial, según Atlanta, ¿no? Estas definiciones morfológicas, ¿no? Menor a 4 semanas es un límite, ¿no? Para el cúmulo de líquidos agudos peripancreáticos, donde ahí va a haber líquidos homogéneos sin pared definida, ¿no? Una pancreatitis intersticial. Mayor a 4 semanas el pseudoquiste, que se caracteriza por un líquido homogéneo con pared inflamatoria definida, ¿no? Entonces, mayor a 4 semanas, pues ya se van formando los pseudoquistes. Ya en una pancreatitis necrosante, ¿no? Menor a 4 semanas a la acumulación necrótica aguda, ¿no? Aquí las colecciones se ven heterogéneas, líquidas y sólidas, es lo que quiere decir una colección heterogénea sin pared definida. Para progresar mayor a 4 semanas, una necrosis tabicada, los famosos WON, colección heterogénea, ¿no? Pero con una pared inflamatoria definida. Entonces, el límite de tiempo, ¿no? De la evolución a un WON es de 4 semanas, ¿no? Y la formación de un pseudoquiste, una pancreatitis intersticial, es mayor a 4 semanas. Entonces, esa es la evolución, ¿no? Las definiciones morfológicas clave que nos dan, según Atlanta, la formación de un pseudoquiste, qué características tiene, ¿no? De la progresión de una pancreatitis intersticial, o la necrosante, que puede, qué tiempo se necesita para formarse una tabicada y qué características tiene estas en las definiciones morfológicas, ¿no? Entonces, la piedra angular del manejo, ¿no? Para esta pancreatitis es la fluidoterapia agresiva y dirigida, ¿no? Entonces, es una piedra angular. El tratamiento más importante de la pancreatitis aguda es la fluidoterapia intravenosa intensiva y segura para prevenir las complicaciones secundarias a la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué es una piedra angular? ¿No? Recordemos que esta pancreatitis pues va generando datos de hipovolemia por el secuestro de líquidos a nivel retroperitoneal. Entonces, para esto ponen hincapié en el tratamiento más importante, la fluidoterapia, obviamente dirigida, ¿no? Como lo menciona en la elección de las soluciones cristaloides como el Ringer con lactato, la elección del fluido puede disminuir la inflamación sistémica, ¿no? Un protocolo de administración sugerente es un bolo de 15 a 20 ml por kilo peso y un mantenimiento de 2 a 3 ml kilo peso por hora. Entonces,
un fluido de ataque o de bolos, podría decir, con un mantenimiento, ¿no? Y obviamente tiene que ser esto una monitorización a la respuesta, ¿no? Llegar a tener una diuresis mayor a 0,5 ml kilogramo hora, ¿no? Hacer un monitoreo renal y medir el hematocrito y el nitrógeno glicosérico cada 8 a 12 horas. Miren que hace hincapié siempre en el hematocrito y el nitrógeno glicosérico, ¿no? Porque esto nos mencionaba a un inicio que estos laboratorios son factores de gravedad y de pronóstico. La hemoconcentración y la elevación del nitrógeno glicosérico, pues son patrones o pronósticos en esta patología. Entonces, por eso también es monitoreo a la respuesta del líquido intravenoso, ¿no? Entonces, mi objetivo al dar este piedra angular en la hidratación es ver si que tenga una buena diuresis mayor a 0,5 ml kilogramo hora y que el hematocrito y el boom vayan descendiendo, ¿no? Y obviamente tengo que medir cada 12 horas y 24 horas, ¿no? Entonces, la reanimación adecuada, pues es una disminución del hematocrito y el boom, es una prueba de éxito, ¿no? Y un boom en aumento se asocia con mayor mortalidad. Eso, colegas, tomar en cuenta que a estos dos parámetros de la hemoconcentración y la alteración del boom, pues se asocian a la mortalidad y a la predicción. El soporte nutricional, ¿cuándo y cómo reanudar la alimentación dentro de la pancreatitis, ¿no? Una pancreatitis leve se puede reanudar la ingesta oral una vez que el dolor abdominal ha desaparecido y la pancreatitis tiene, obviamente el paciente tiene hambre, ¿no? Pero una pancreatitis leve, ¿no? Se puede asociar o se puede iniciar cuando ya hay una mejora clínica, ¿no? Y es razonable iniciar con una dieta sólida, con poca grasa, obviamente sin necesidad de una progresión lenta desde líquidos a claros, ¿no? En una pancreatitis grave, ¿no? Ya se prefiere una nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Total, se puede iniciar de 2 a 3 días después del ingreso, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la nutrición enteral, ¿no? Cuando es, obviamente, va a conservar la integridad de la barrera intestinal, ¿no? Respecto a la parenteral, ¿no? Cuando hay una nutrición parenteral, lo más recomendable es iniciar, obviamente, una nutrición enteral en estos pacientes con pancreatitis grave. ¿Para qué? Para evitar alguna alteración de la barrera intestinal, que haya alguna, limita la translocación bacteriana, ¿no? Y hay menos costo y menos complicaciones de infección por la nutrición parenteral, ¿no? Estos beneficios lleva la nutrición enteral, ¿no? Pero cuando todavía el paciente está con una pancreatitis hemorrágica, que tenga todavía alteraciones y haya compromiso sistémico, entonces obviamente la indicación es una nutrición parenteral. Pero lo que más se recomienda es iniciar precozmente la nutrición enteral para evitar estas alteraciones, la translocación bacteriana, la alteración de la integridad de la barrera intestinal, ¿no? Entonces, la alimentación gástrica, si considera segura, el beneficio de la nasoyeyunal sobre la gástrica sigue en investigación al momento, ¿no? Entonces, miren que el ayuno prolongado no se ha visto mayor beneficio, ¿no? Siempre se recomienda la nutrición precoz, ¿no? Obviamente viendo las características clínicas y la respuesta al tratamiento inicial. El manejo de la necrosis es un enfoque escalonado, ¿no? Y multidisciplinario, donde el manejo de la necrosis requiere un equipo de gastroenterología, cirugía y obviamente es radiología intervencionista para ver si es que no se puede hacer un manejo con aspiración con aguja fina, si es un pseudoquiste, ¿no? Entonces, la necrosis estéril generalmente se trata de forma conservadora, ¿no? En un escalón, y la sospecha de necrosis infectada, pues iniciar antibióticos empíricos, ¿no? No se recomienda antibióticos profilácticos en la necrosis, ya que no mejora la supervivencia y pueden fomentar infecciones fúngicas. Por eso no es recomendable iniciar a toda pancreatitis antibiótico-terapia, ¿no? Ni, ¿por qué? Porque una necrosis estéril generalmente es de forma conservadora, ¿no? Dentro de estos escalones que para el manejo de la antibiótico-terapia y del manejo multidisciplinario, un escalón uno es el 33% de los pacientes pueden no requerir intervención.
que estos pacientes con la hidratación, manejo de la analgesia, ¿no? Pueden llegar a ser un manejo conservador, ¿no? El primer paso para ya un manejo mínimamente invasivo, pues es el percutáneo, ¿no? Ya sea por el radiólogo intervencionista o por gastroenterólogo, por una endoscopía, pues se puede hacer un drenaje mínimamente invasivo, ¿no? Y el segundo o el escalón 2, donde es el desbridamiento o la necrosectomía endoscópica o quirúrgica, ¿no? Obviamente es el tercer eslabón con mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Mayor estancia hospitalaria y obviamente en cuidados intensivos. Entonces, esta estrategia de intervención es retrasar la intervención, esperar de 4 a 6 semanas para permitir que la necrosis, ¿no? Forme una pared. Hemos mencionado, ¿no? Las fases para llegar al famoso WOND, lo que hace la intervención más segura. Entonces, esa es la estrategia de la intervención, ¿no? Retrasar la intervención quirúrgica o la necrosectomía, ¿no? Permitir que llegue a formar un WON encapsulado con paredes bien definidas, ¿no? Para hacer estos eslabones. Entonces, para eso es bueno es recordar las fases de esta pancreatitis que llega a una pancreatitis crónica, ¿no? De 4 a 6 semanas de evolución y tener todo esto en cuenta para llegar a hacer un paso invasivo, ¿no? Con mayor riesgo de complicación. Entonces, la parte quirúrgica no está indicada de primera línea, ¿no? Sí de conservatoria y por eso todo pancreatitis complicada con eh, manifestaciones sistémicas, pues necesita llegar a 4 a 6 semanas para ver la resolución y posteriormente hacer mínimamente invasiva, ¿no? Ahora, dentro de eso, colegas, para prevenir la recurrencia y manejar las secuelas, ¿no? Dentro de la pancreatitis ya crónica encapsulada, aproximadamente el 25% de los pacientes experimentan una recurrencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas estrategias claves de prevención? Estamos hablando ya ahora de prevención, la pancreatitis biliar, ¿no? Estrategias, obviamente realizar la colestomía durante la misma hospitalización en casos leves y en casos graves obviamente hay que individualizar. Pancreatitis aguda leve con una eh, colecistitis biliar identificada, pues la colecistectomía es una estrategia de prevención, menciona, ¿no? La pancreatitis alcohólica, obviamente la abstinencia y obviamente mencionan como un cuadro para la protección del páncreas, ¿no? Con estos métodos de generar y que no haya una exacerbación por el consumo excesivo de alcohol. Dentro de la pancreatitis por hipertrigliceridemia son los controles de la diabetes, el uso de los hipolipemiantes y cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces, dentro de estos estándares que nos da para la estrategia clave para la prevención secundaria, la búsqueda de causas ocultas en una pancreatitis recidivante idiopática, ¿no? Considerar microlitiasis hasta unos 66% de los casos, anomalías anatómicas, la predisposición genética y las neoplasias pancreáticas. La vigilancia post episodio grave, que hay que monitorizar y tratar secuelas como la insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Y la diabetes, que puede ser una complicación, ¿no? Después de una pancreatitis grave. Entonces son los mecanismos de prevención, ¿no? La recurrencia y manejar las secuelas posteriores. Vamos a ir culminando esta parte, colegas, con el banco de preguntas. Quisiera que, bueno, ahora vayamos respondiendo en el chat respecto a todo lo que hemos mencionado y obviamente esto está sacado de la bibliografía de la bibliografía oficial, ¿no? Entonces, vamos con la primera pregunta respecto a la regulación de la secreción pancreática. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión el papel de la colecistocinina? Vayamos respondiendo, por favor, colegas. Vamos a darnos unos segundos y vamos respondiendo.
Ya, vamos a continuar, ¿no? La respuesta es la estimulación de la secreción pancreática, principalmente activando fibras vagales aferentes e intrapancreáticas, ¿no? Entonces, a diferencia de otras especies, las células acinares humanas no poseen receptores de la colecistoquinina, ¿no? Esta actúa por vía neurohumoral, activando el reflejo vasovagal, ¿no? Entonces, esto es respecto a la regulación de la secreción pancreática. Vamos con la siguiente, el mecanismo de secreción de bicarbonato. ¿Cuál es la función del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística? ¿Cuál es esa función, ¿no? De este canal de regulación? ¿Qué es lo que realiza? Le vamos dando unos segundos para responder, por favor. Ya, vamos a ir respondiendo. Entonces, ¿qué permite? La salida de cloro para causar una despolarización que facilita la entrada de bicarbonato, ¿no? Al conducto. Entonces, dentro de las células acinares, pues esta conductancia transmembrana de fibrosis quística provoca la salida de cloro, ¿no? Para facilitar la entrada de bicarbonato dentro del conducto, ¿no? Para hacer un pH alcalino. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de autoprotección pancreática se basa en la homeostasis del calcio intracelular, ¿no? Que hemos mencionado, que es dentro de los cuatro mecanismos de prevención de la autodigestión, el calcio es algo muy importante, ¿no? Entonces, vayamos respondiendo, por favor, colegas, en chat, ¿cuál creen que es el inciso correcto? Entonces, la baja concentración de calcio, ¿no? Citosol, que induce la destrucción de la tripsina activada espontáneamente, ¿no? Entonces, esos mecanismos de autoprotección, ¿no? Está relacionado con el calcio intracelular. Es uno de los mecanismos que hemos mencionado, ¿no? De los cuatro que era el calcio, el equilibrio ácido-base, ¿no? Que es otro mecanismo por el cual también hay protección de la autodigestión. Vayamos con la siguiente. En la fase intersticial de la secreción pancreática, el fenómeno de retroalimentación negativa se completa cuando, vayamos respondiendo, colegas, ya. Entonces, la respuesta es la siguiente, ¿no? Las proteasas sintetizan o séricas, ¿no? Activas en este caso, inactivan el factor liberador de la colecisteína en el intestino delgado, ¿no? En esta fase intersticial de la secreción pancreática. El fenómeno de retroalimentación negativa se completa cuando las proteasas inactivan el factor liberador de la colecistoquinina.
Vayamos con la siguiente. La patogenia de la pancreatitis aguda, la fase inicial o la primera fase se define por, vamos dando unos segundos para responder, colegas. La fase inicial, primera fase que hemos mencionado. Ya muchos he visto que están respondiendo. Sí, ¿no? La primera fase, ¿no? Inicial prácticamente es la activación de las citocinas digestivas intrapancreáticas y el daño a células acinares. La siguiente pregunta, ¿cuál es la única variante genética que por sí sola es suficiente para precipitar pancreatitis aguda sin otros factores de riesgo? Entonces, hay un factor genético en relación a esta, colegas, que tal vez lo han leído y lo han visto y obviamente también los realzan, ¿no? Dentro de como una pregunta de, ¿no? Entonces, hacen hincapié a la mutación del gen del tripsinógeno catiónico, ¿no? Entonces, como el tripsinógeno tiene que volver tripsina, pues ahí existe una mutación de este gen, ¿no? El PRSS1, que es el único factor único genético con capacidad, ¿no? Directa de hacer una pancreatitis, ¿no? Aguda. Entonces, esto es tomarlo en cuenta, ¿no? Como igual tener la mutación del gen del tripsinógeno, PRSS1, como el único factor genético con capacidad causal directa de provocar esta alteración. El paciente con pancreatitis aguda presenta un hematocrito de 45, un boom de 24. Según el texto, esto indica ¿qué indicaba la hemoconcentración y el incremento de la nitrógeno glicosérico? Vayamos respondiendo, por favor, colega, unos segundos. ¿Ya? Entonces, el factor notable de riesgo de mortalidad, indicador de enfermedad grave. Entonces, hemoconcentración, incremento del boom, se asocian con mortalidad y enfermedad grave. No lo olviden, colegas. ¿Ya? De acuerdo con los criterios de Atlanta revisados, una acumulación necrótica aguda no se distingue de un pseudoquiste. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo distinguimos una acumulación necrótica aguda versus al pseudoquiste pancreático? Lo hemos dado, ¿no? Hemos mencionado en ese cuadro, el pseudoquiste es la complicación de pancreatitis intersticial o una pancreatitis necrosante. A ver, vayamos respondiendo, colegas, nos daremos unos segundos también.
Entonces, la acumulación necrótica aguda, ¿no? Obviamente contiene cantidades variables de tejido necrótico y tiene una densidad heterogénea, ¿no? En cambio, el pseudoquiste es obviamente homogéneo respecto a la necrosis aguda, ¿no? El signo de Turner en la exploración física se caracteriza por, igual a ver, vamos a dar unos segundos para ver eh, sobre qué es el signo de Gray-Turner o Turner, ¿no? Ya estoy viendo, están respondiendo. Una pregunta clásica de pregrado también, ¿no? Pues se presenta una complicación en la necrosis necrohemorrágica, ¿no? Y obviamente el- la característica de esta coloración azulado rojoso es en los flancos. Entonces, ¿cuál es el pH aproximado del líquido pancreático y cuál es su principal ion fisiológico? ¿Cómo es el pH fisiológico del líquido pancreático? O sea, y a ver, colegas, igual vayamos viendo, según el texto, cómo es este líquido pancreático y cuál es su principal ion fisiológico. Ya, entonces, por ende, tiene que tener un pH mayor a 8, ¿no? Y obviamente el ion principal es el bicarbonato, ¿no? Por eso es que cuando seguramente en las diarreas les van a mencionar, ¿no? Las de intestino alto e intestino bajo, cuando hay una diarrea de intestino bajo, o sea, que abarca todo lo que es debajo del ángulo de Trace, pues que genera, ¿no? Una acidosis metabólica, ¿no? Por pérdida de bicarbonato, en comparación a los vómitos, ¿no? Que te generan una alcalosis metabólica, ¿no? Por pérdida de ácidos como el ácido clorhídrico y el incremento del bicarbonato, ¿no? Entonces, aquí el bicarbonato es el ion principal del líquido pancreático. ¿Qué enzima es la responsable inicial de la cascada de activación de simógenos en el duodeno? Vayamos respondiendo esto igual, colegas. Vamos dando unos segundos para responder. ¿Ya? Entonces, la tripsina obviamente sigue siendo la responsable inicial, ¿no? De convertirse del tripsinógeno en tripsina, ¿no? Por el mecanismo de la autodigestión. En pacientes con hipertrigliceridemia pronunciada, ¿qué efecto puede observarse en las pruebas de laboratorio? Entonces, ¿qué genera el incremento de los triglicéridos? Elevación de la falsa de la bilirrubina, concentración sérica de amilasas reducida o normal, acidemia marcada, hipocalcemia superior a 10 miligramos de litro o la leucopenia extrema. Entonces, ¿qué provoca? ¿Qué efecto provoca en las pruebas de laboratorio la hipertrigliceridemia? Nos vamos dando igual unos segundos para responder.
Ya, ¿no? Entonces, la concentración cerca de amilasa puede estar reducida o normal, ¿no? Entonces, eso igual tomar en cuenta, ¿no? Que la incremento de un paciente con hipertrigliceridemia en las pruebas de laboratorio puede provocar una reducción incluso de la amilasa, ¿no? Por eso la enzima que tiene mayor especificidad para diagnóstico de pancreatitis sigue siendo la lipasa, ¿no? Con mayor sensibilidad. La presencia de esteatorrea y calcificaciones pancreáticas es más sugerente de qué tipo de pancreatitis, aguda intersticial, crónica, necrosante o un cáncer o obstrucción por cálculos biliares. Entonces, la presencia de esteatorrea y calcificaciones, ¿qué nos sugiere? Vamos dándonos unos segundos igual, colegas. Ya, pues es más sugerente de una pancreatitis crónica, ¿no? Aunque el foco principalmente agudo, las secuelas de daño permanente definen la cronicidad, ¿no? Entonces, la esteatorrea y las calcificaciones pancreáticas es más sugerente de una pancreatitis crónica. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda en pacientes con cálculos vesiculares menor a 5 milímetros de diámetro? ¿Cuál es el riesgo de desarrollar? Es igual al de pacientes con cálculos grandes. Es 4 veces mayor que en los pacientes con cálculos de mayor tamaño, o es nulo, ya que los cálculos pequeños se eliminan fácilmente, o es del 80% en todos los casos, o solo aumenta si el paciente consume alcohol. Entonces, ¿cuál es el riesgo de desarrollar? Ya, entonces es 4 veces mayor que en pacientes con cálculos de mayor tamaño, ¿no? Entonces, el, el tamaño, ¿no? Siempre difiere de los 5 milímetros o medio centímetro. ¿Qué riesgo pulmonar es el más frecuente en la pancreatitis agudo? ¿Y en qué lado suele predominar, colegas? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Vamos respondiendo en el chat, por favor. Entonces, la, el hallazgo más frecuente es el desame pleural, ¿no? Y el lado con más afectación y es más frecuente es en el lado izquierdo, ¿no? Esto por vecindad anatómica, ¿no? Con mayor proximidad al lado izquierdo. Pero el desame pleural izquierdo es el hallazgo pulmonar más frecuente. ¿Qué molécula actúa como agonista de la secretina y se libera por el estímulo vagal?
El péptido intestinal vasoactivo, ¿no? Es un agonista de la secretina y eso, obviamente, dentro de la patología, la fisiopatología, es también como un coadyuvante para la patogenia. El diagnóstico de pancreatitis aguda se confirma con la presencia de al menos, ¿según qué? ¿Qué tiene que tener para el diagnóstico de la pancreatitis aguda? A ver, vayan respondiendo, colegas, cuál es el inciso que ustedes vean correcto para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Entonces, según los criterios, ¿no? Nos mencionan dos de los tres criterios, ¿no? Clínico, bioquímico e imagenológico, ¿no? Dos de los tres, no tres de tres, ¿no? En relación a al diagnóstico. La necrosis tabicada, WON, ¿no? Se caracteriza por ser un cúmulo maduro, ¿no? Encapsulado, que suele aparecer tras ¿qué tiempo se presenta la necrosis tabicada o de WON? A ver, vayamos viendo, respondiendo en el chat. ¿Será a las 24 horas, a la semana, a las 4 semanas, o al uso de antibióticos profilácticos o una pancreatitis intersticial edematosa? Entonces, ¿cuándo se presenta las pancreatitis WON? ¿Ya? Bien, los que están respondiendo, ¿no? Requiere tiempo para que el tejido necrótico se organice y forme una pancreatitis, una pared definida. Más de 4 semanas del inicio de la pancreatitis necrosante. Entonces, límite de tiempo de 4 semanas, ¿no? Que nos da para recordarnos, ¿no? 4 semanas. ¿Cuál es la causa de la hipocalcemia en la pancreatitis aguda según la teoría de la formación del jabón? Esta es una teoría dentro de la formación del porqué de la hipocalcemia, ¿no? Entonces, en la hipocalcemia hay una soponificación del calcio por ácidos grasos en áreas de necrosis grasa, lo cual forma la formación, es la teoría de la formación del jabón, ¿no? Entonces, el calcio se une con los ácidos grasos generando esta necrosis grasa, ¿no? Y a esto los ácidos grasos liberados por la lipasa se combinan con el calcio y forman estos sales insolubles, jabones llamados, ¿no? Entonces, esta teoría de la formación del jabón es prácticamente la combinación de la lipasa o la liberación de los ácidos grasos con el calcio, ¿no? Entonces, esa es la teoría de la formación del jabón y el por qué hay una hipocalcemia en la pancreatitis, ¿no? La teoría de la formación del jabón. Vamos, ¿cuál de los siguientes es un criterio de la insuficiencia orgánica según el Marshall modificado? ¿No? Entonces, estos criterios, ¿no? De la escala de Marshall nos difiere de los criterios de una insuficiencia orgánica renal. La creatinina define la falla renal con una creatinina mayor a 2 miligramos decilitro, ¿no? Para decir una insuficiencia orgánica renal, la creatinina mayor a 2 miligramos decilitro. Listo, colegas. Bueno, hemos tratado de hacer un repaso y también todo lo mencionado, lo hablado, está obviamente sacado de la bibliografía y hemos tratado de orientar, ¿no? De lo que es algunos puntos claves, ¿no? Aquellas preguntas también rebuscadas como el gen de el único gen que menciona para la pancreatitis, ¿no? Entonces, a ver, veo algunas preguntas en el chat, como por ejemplo menciona, eh, ¿por qué el hematocrito está elevado? Pues ya hemos mencionado, es una eh, característica de la hipovolemia, ¿no? Hay una hemoconcentración, ¿no? Por eso es que se presenta el hematocrito elevado, ¿no? Porque hay una pérdida de líquido al intestino, al retroperitoneo,
y se va concentrando la sangre, ¿no? Entonces, eso que nos da característica de la elevación del hematocrito, ¿no? Acompañados con el NUS, entonces estos dos parámetros laboratoriales sí están directamente relacionados con la gravedad y con el pronóstico del paciente, ¿no? Otra pregunta dice, ¿los bolos de hidratación se dan en 10 minutos o en cuánto tiempo? La hidratación del paciente, ¿no? Como piedra angular, ¿no? Que se mencionaba, es dependiendo a la respuesta, ¿no? Es dosis respuesta, ¿no? Si a un inicio les he dicho que se daba de 10 hasta 20 ml por kilogramo peso, ¿no? Se debe de tener en cuenta la respuesta. Tenemos que ver la respuesta de la diuresis, ¿no? Hasta que tenga una buena, y obviamente la hidratación tiene que ser eh, con estos marcadores de monitoreo, ¿no? Esperar una buena diuresis, mejorar la taquicardia, mejorar la disminución de los parámetros renales, el descenso de la NUS, ¿no? Con el monitoreo cada 12 horas. Entonces, el bolo que se da, ¿no? Se debe de hacer según la respuesta, ¿no? En tiempo se hace a goteo continuo o se puede pasar de 10 aquí hasta media hora, ¿no? Pero este bolo es rápido seguido de los bolos de mantenimiento. ¿Cuándo detengo? ¿Cuándo eh, dejo de mantenimiento a dosis de mantenimiento por requerimiento peso? Cuando veo respuesta, cuando veo mejoramiento de la diuresis, que los parámetros clínicos vayan descendiendo, ¿no? Que no haya datos de hipovolemia. Entonces son mis datos para hacer el monitoreo y retiro del- la piedra angular de los líquidos, ¿no? Entonces, esos aspectos. ¿Qué escalas se usan para evaluar la gravedad? ¿No? Otra pregunta que estamos viendo. Dentro de la gravedad, ¿no? Dentro de los criterios de Baltasar, ¿no? Y para ver dentro de los criterios, ¿no? Están los parámetros laboratoriales y se siguen manteniendo estos parámetros, ¿no? Para, ya. Bueno, colegas, creo que el audio se me ha presentado, pero ya. Entonces le estaba mencionando, ¿no? Dentro de los criterios de Ransom también que se manejaban, ¿no? Dentro de las 48, la evolución según la estancia, ¿no? Toma en cuenta igual la edad, los parámetros laboratoriales, ¿no? Y también esto de seguimiento, ¿no? Pero dentro del texto, basándonos en un texto, pues se están manteniendo más los criterios para la clasificación de Atlanta, tomando estos parámetros laboratoriales como el NUS y el hematocrito, ¿no? Y obviamente los factores etiológicos principales, ¿no? La de biliar y la de alcohólica, ¿no? Entonces, dentro de esos, los criterios de Ranson, los criterios de Baltasar, todavía están mencionados, ¿no? Pero todavía se siguen manteniendo como un parámetro de evolución, ¿no? Y de pronóstico. Ya. Entonces, eso, colegas, mañana vamos a ir continuando los temas que nos toca ya abordar la parte infectológica y esperemos que vayan todavía repasando con el cronograma de los temas en la mañana, ya está en el grupo y lo vamos a estar repasando estos días. Entonces, nada más, colegas, que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos el día de mañana
con los temas indicados. Vemos, hasta luego, colegas.